de esta tarde. Me da muchísimo gusto presentar a la doctora Magdalena Resnick, Mado para nosotros que somos sus amigos y que la queremos mucho en la Universidad Hebraica. Ella es profesora de la Universidad Hebraica en nuestros cursos de educación judaica. También es para mí una referente en la comprensión de algunos temas relevantes de la cultura judía y en particular, aunque yo sé que no es un tema que sea su favorito, pero que es un tema que ya ha tratado mucho en sus libros sobre la Shoah y otros temas relativos con la vida de la comunidad judía. Pues bienvenida, Amado. Voy a presentarte para que todos los compañeros que no te han escuchado todavía o no te conocen, sepan de tu trayectoria profesional. Miren, la doctora Magdalena Resnick, Mado Resnick, es profesora y licenciada en Letras Modernas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es doctora en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Y les quiero decir que durante más de una década se dedicó a la docencia y la investigación en el área de lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado innumerables trabajos en su especialidad en diversas revistas internacionales que están indexadas. Fue invitada a congresos en los que presentó ponencias sobre temas específicos de la lengua castellana. Es docente de talleres de escritura de textos no ficcionales y ficcionales, entre ellos en la Universidad Hebraica, donde ha impartido ya algunos cursos sobre redacción y de trabajos académicos. Ha escrito varios libros, tanto de investigación histórica como de poesía y narrativa. Es artista visual y se dedica específicamente a los libros de artista, ejemplares únicos en los que se une la palabra y la imagen. Sus obras se encuentran en bibliotecas, museos y colecciones del mundo. Por cierto, acabo de ver uno de sus libros más recientes en el Museo del Holocausto en Houston, Texas. Muchísimas felicitaciones, aunque yo sé que es un libro que ya tiene data y que seguramente ahora lo vas a poder poner también en inglés. Me mató de la risa la anécdota en el museo, porque decían que si el libro lo tenías en inglés, donde fue publicado originalmente. Bueno, pues Mado Resnick hoy día nos va a hablar sobre el tema de la redacción de trabajos académicos. La mayoría de nosotros que nos dedicamos a la vida académica, que tenemos que escribir artículos para revistas, capítulos para libros, o inclusive tenemos que escribir libros, enfrentamos siempre una serie de retos relativos a la forma en la que se escribe un texto académico con calidad académica y con las características necesarias de un trabajo académico que va a ser evaluado por pares. Entonces, pues nada más que decirles cuál es nuestra dinámica de trabajo esta tarde. La doctora Resnick va a presentar durante 45 minutos algunas ideas y dejaremos 15 minutos para todas sus preguntas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta en medio de la conferencia, les voy a suplicar que la pongan en el chat. Aunque la doctora Resnick las puede ver en su pantalla, preferiría que lo dejáramos para el final para no dispersarnos, para no distraernos del hilo de la presentación, y al final con mucho gusto las leeremos todas, no va a quedar ninguna sin contestar. Pues adelante, Magdalena, mucho gusto, me da mucho gusto que otra vez hayas aceptado estar en un evento de la... Bueno, muchas gracias Miguel Ángel por la presentación. Buenas tardes a todos en México, yo estoy en Buenos Aires en este momento, y bueno, es un gusto saludarlos, un gusto realmente formar parte de la Universidad Hebraica en México, es un honor para mí de verdad, porque siempre digo lo mismo, es un lugar donde me he sentido no solo muy respetada, sino muy libre, ¿no es cierto?, de los cursos que vengo dando, proyectos, invitada además a proyectos, así que realmente para mí es un honor formar parte de esta institución, de verdad. Bueno, hoy nos trae, nos tiene aquí presentes el tema del texto académico. ¿Qué es un texto académico? Y un poco pensando en el título de este webinar, con el maestro Miguel Ángel Pérez, cambiando ideas. Yo justo acababa de leer una noticia sobre las tabletas de arcilla, ¿no es cierto?, de hace, no sé, 30 siglos atrás, ¿no es cierto?, de escritura cuneiforme. Y Miguel Ángel me manda un WhatsApp diciéndome cómo escribir un texto académico y no morir en el intento. Y yo le digo, de la tableta a la tableta, pasamos de la tableta de arcilla cuneiforme a la tablet que usamos, ¿no es cierto?, para leer, para escribir, etc. Ahora, ¿no es cierto? Y ya van a ver que estamos volviendo a las tabletas de arcilla también. En Austria se está volviendo a eso nuevamente, ya vamos a ver. Así que, sin más demora, voy a pasar a presentar y a compartir mi pantalla, ¿sí? Por favor, como dijo el maestro Miguel Ángel Pérez,
Por favor, las preguntas las dejamos para el final, y bueno, y contestamos, contestamos todas al final. Bueno, ¿qué nos trae aquí? Nos trae esto de la escritura académica, ¿no? O sea, que tenemos que escribir dentro de la academia. Eso sería como la primera definición, perdón, la primera definición, eso, el qué es. Tenemos que escribir algo dentro de la academia. La academia, como ustedes bien saben, es un ámbito universitario o un ámbito ligado a la universidad. Entonces, lo que vemos hoy día, realmente yo me doctoré hace ya 26 años que terminé mi doctorado, que lo defendí. Y la verdad que he visto correr mucho agua bajo el puente, como se dice, en cuanto a las publicaciones. Y hoy en día, digamos, de alguna manera tengo que decirlo, me sale espontáneamente decir, lamentablemente se mide la productividad en la academia, en las universidades, por la cantidad de trabajos publicados que tienen los profesores, los docentes. Y esto no significa necesariamente, para todos los que hayan hecho algún tipo de investigación, no significa necesariamente que están llevando a cabo una investigación, digamos, profunda, por decirlo de alguna forma, sino que es la necesidad de publicar, ¿no es cierto? Publicar o morir, como se traduce literalmente del inglés. Entonces, bueno, tenemos que lograr que la flecha, digamos, dé en el blanco y decir, bueno, yo soy capaz de escribir un texto académico, ¿sí? Bueno, este es mi nombre, como dijo Miguel Ángel, mi nombre legal es Magdalena, y Mado es un diminutivo en francés de Magdalena. Como todo el mundo me llama Mado, prefiero que me llamen Mado, me siento más cómoda de esa. Entonces vamos a ver cómo no morimos en este intento, porque justamente si nos estamos vacunando contra el COVID, tampoco queremos morir escribiendo un texto académico. O sea, no solo no queremos morir de ninguna forma, queremos vivir, y sobre todo, lo más interesante, y por eso lo resalto, es que la gran mayoría de nosotros tenemos muchas cosas para compartir, y de esto se trata los temas en los textos académicos. Y eso es lo que hay que entender, que tenemos mucho para compartir, y justamente el texto académico lo que pretende es compartir un saber, ¿sí? Un saber que vamos a ver qué características tiene ese saber, o debería tener ese saber en el texto, en el texto. Entonces no vamos a morir en el intento, vamos a vivir escribiendo textos académicos. Y estas son las primeras tabletas de arcilla de la Mesopotamia, con una escritura cuneiforme que duró muchísimos, muchísimos siglos. Y lo que tenían estas tabletas, que además eran de arcilla, permitían borrar y escribir de nuevo, porque en realidad no las secaban en un horno, sino que las secaban al sol. Entonces, si las mojaban, era como esas pizarras mágicas que uno borra y se borra totalmente y se vuelve a escribir encima, era algo así, como ese sería un sí. Y acá les traje una muestra de la primera escritora que fue, en realidad, era digamos, tenía un cargo, ¿cómo decirlo?, religioso, ¿no es cierto?, era una sacerdotisa, no me salía la palabra, perdón, en Eduana, que escribió, acá hay un relieve, digamos, de la muestra, pero ella escribió muchos himnos, ¿no es cierto?, a los distintos dioses, estamos hablando siempre de la Mesopotamia, ¿no es cierto?, de ese lugar en el mundo. Lo que quiero decir es que se encontraron muchas tabletas, mejor dicho, donde había inclusive redacción escolar, o sea, los niños aprendiendo a escribir de esta manera. Es un tipo de escritura que duró más o menos hasta casi la era común, digamos, ahí se pierde, digamos, se pierde el trazo. Y miren qué interesante, es un ejemplo de una carta. La gente escribía mucho y se comunicaba muchas cosas. Eso se cree a veces que la escritura es algo tardío, es algo, no, el que tenía, digamos, el poder económico, ¿no es cierto?, y el poder social para hacerlo, tenían en general escribas, que eran gente, digamos, muy, muy conocedora, muy sabia, muy instruida. Y hay algo que les quiero comentar que no va a suceder hoy, por suerte dejó de suceder. Todos los niños que aprendían a escribir, las escuelas de escritura, eran la letra con la sangre entrada. Eran muy violentos los métodos pedagógicos didácticos.
que no vamos a tener, por supuesto, acá, no, de los que no suscribimos. Y por último, para terminar esta introducción a la escritura, la famosa piedra de Rosetta, que se encontró en Egipto, que está en el Museo Británico desde ese momento, en una de las, digamos, de las conquistas y las guerras napoleónicas en Egipto. Bueno, hubo una disputa, ¿no es cierto?, entre los ingleses y los franceses. Finalmente fue un filólogo francés, Champollion, que logró descubrir, como si se fijan a la derecha en el detalle, esta piedra tiene inscripta un decreto en 3 lenguas diferentes. Entonces, como una era conocida, se logró, después de muchos intentos, descifrar las otras 2. Entonces, lo que les quiero decir es que la escritura tiene una gran antigüedad, ¿no? Nació hace poquito, y los textos académicos tampoco nacieron hace poco tiempo, ¿no? Nosotros, siempre digo lo mismo, somos hijos de Grecia por nuestro razonamiento, por nuestra lengua romance, castellano, o sea, una lengua que, digamos, se desprendió y se desarrolló a partir del latín, y el latín, digamos, está relacionado con el griego, y sobre todo me interesa el tema de la filosofía. Por un lado tenemos a Sócrates, a Platón. Saben que Sócrates, por lo menos no nos ha llegado ningún texto escrito de Sócrates, sino que Platón, discípulo de Sócrates, se dedica, ¿no es cierto?, a recrear de alguna manera, suponemos que esto fue así, tampoco tenemos ningún dato fidedigno sobre esto, pero lo que me interesa aquí es, digamos, toda la disquisición que se hace sobre la famosa retórica, ¿no es cierto?, que era el arte de persuadir en Grecia, y que levantaba mucha polémica, sobre todo por los sofistas, que eran como escritores o, digamos, o que redactaban discursos y daban pie a argumentaciones que a veces eran falaces, ¿cierto? Como se estaba conformando la democracia griega y el hecho de ser ciudadano y de decir la verdad y todo el tema judicial, Platón apuntaba en realidad, en boca de Sócrates, por supuesto, apuntaba contra los sofistas que de alguna manera, según él, faltaban a la verdad, ¿no? Y fíjense lo que dicen estas 2 obras, estos 2 diálogos, donde apunta directo al tema de la escritura y de la argumentación, que es una palabra que va a venir en forma reiterada durante este webinar, ¿no? Me jacto de decir las cosas en menos palabras. Esto es algo que va a volver a aparecer muchos siglos después, ya lo vamos a ver, con la famosa navaja de Occam, ¿no es cierto? Cómo poder decir y cómo poder transmitir sin ser demasiado floridos, ¿sí? Sin embargo, entre paréntesis, de los griegos, sobre todo los romanos, decían que los griegos eran muy parlanchines, les gustaba mucho hablar, o sea, hablaban. Así que bueno, seguramente Platón, que me disculpe, donde esté en este momento, también hablaba bastante, ¿no? Y argumentaba. Y la retórica es la obrera de la persuasión. Y esto también va a volver a aparecer en nuestros textos académicos. Cuando escribimos un texto académico, también estamos tratando de persuadir a nuestros lectores, y si lo vamos a leer en un congreso o como ponencia, también estamos tratando de persuadir, estamos invitando a nuestros lectores y a nuestros oyentes, que seguramente son desconocidos la mayor parte del tiempo, les estamos dando una mano para que nos acompañen en este viaje que es el itinerario de todo el texto, desde el comienzo hasta el fin. Y vamos a ver enseguida algunos tips, algunos detalles de cómo se elabora, en qué orden se elabora ese texto. En el Fedro, en el diálogo de Fedro, Platón dice que las palabras son semillas que se van sembrando y que se van reproduciendo como si fueran polinizando, ¿sí? Pero también digamos, tiene un largo texto en contra de la escritura. Todavía en ese momento Grecia era, digamos, tenía una base de una oralidad muy fuerte, ¿cierto? Una oralidad muy fuerte, se repetía y se conocían, digamos, los textos, la Ilíada, la Odisea, de memoria. Los bardos recorrían el territorio repitiendo, ¿no es cierto? Además de que se cuenta que Alejandro Magno dormía con la Ilíada, ¿no es cierto?, al lado en su cama, en su lecho, etc. O sea,
esos textos eran textos fundantes, y Platón, digamos, se expresa en contra de la escritura. La escritura nos va a hacer perder la memoria. Y es interesante que en el momento que aparece la escritura como la conocemos ahora, ¿no es cierto? Por eso Platón se enoja de alguna manera, no perdemos la memoria, al contrario, tenemos apoyo, ¿no es cierto?, en textos, de ahí nace la filología, que es la historia, ¿no es cierto?, de cómo se recuperan textos que están semi perdidos, que tienen, porque la historia de los textos también es por el soporte que tienen, ¿no es cierto? Pasar de la arcilla al papiro, ¿no es cierto?, al pergamino, inclusive los códices de la Edad Media, que todos tenían, digamos, una labilidad importante, ¿no? Importante, además de bibliotecas que se quemaron enteras, digamos, todo ese tipo de cosas que pasaron, perdón, en la antigüedad. Bueno, finalmente llegamos al gran Aristóteles, ¿no es cierto?, que funda las bases de la razón occidental como la conocemos, y es interesante ver de dónde viene este término teoría, ¿no es cierto?, escrito en griego a la izquierda, theoros, que significa contemplación, ver, observar, digamos, reflexionar sobre lo que estoy viendo, sobre lo que tengo delante. Y eso es justamente una de las primeras cosas que uno hace cuando va a escribir un texto académico. Un texto académico finalmente es una narración, es un tipo de narración. Ahora vamos a ver detalles, pero donde ustedes se tienen que preguntar básicamente cuál es el tema sobre el que van a escribir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fuentes que tienen? Y van a ver, que vamos a ver enseguida, que una vez que uno pasa de la reflexión, digamos, o de la meditación, o del intercambio, o el recoger material bibliográfico, pasa a la redacción, pasa a la escritura, ahí hay un pase cualitativo muy, pero muy importante. Yo les puedo contar, digamos, mi propia experiencia. Mi propia experiencia me dice, digamos, la primera, digamos, certeza fuerte que tuve sobre esto, de este pase a la escritura, de lo que uno, de la experiencia que uno trae, ya sea porque está haciendo investigación, ya sea porque, no sé, es docente, o porque está escribiendo un texto de un resumen bibliográfico de algo que está estudiando en la universidad, ¿no es cierto?, en la academia. Ese paso a la escritura es un paso cualitativo, sin lugar a dudas. A mí me pasó cuando estaba escribiendo mi tesis de doctorado, llevaba muchos años haciendo investigación en mi campo, yo hacía investigación en sintaxis pura, 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 que siempre digo que es como hacer investigación en álgebra en realidad, pero en el lenguaje, y además trabajaba con personas que habían tenido un daño cerebral, ¿cierto? Entonces trataba de armar modelos de lenguaje, la sintaxis específicamente, a partir de las deficiencias que tenían estos sujetos que habían tenido alguna lesión cerebral. Entonces, la escritura de la tesis en realidad lleva muchos años investigando y publicando y congresos, etcétera, y siendo docente además, me abrió un panorama totalmente distinto. Y ahí me di cuenta, digamos, ya lo había notado, pero ahí me di cuenta del poder que tiene la escritura, ¿no? Entonces, muchas veces cuando doy talleres de escritura, lo que sugiero siempre es, primero, no atemorizarse, no tener miedo, porque como en cualquier otra cosa, el miedo no es buen consejero, ¿no es cierto? Hace que uno se paralice. Y en realidad lo que hay que lograr es, primero, digamos, completar ideas tal vez en hojas sueltas, en un anotador, en un cuaderno, lo que a ustedes les venga bien, al costado de un libro, si todavía leen sobre papel, o en la tablet electrónica, no la de arcilla, no con escritura cuneiforme. Eh, Todo lo que Aristóteles, digamos, logró completar, ¿no es cierto?, en su obra, todas las categorías aristotélicas, todo el repaso y la fundación de la razón occidental como la conocemos, eh, pasó en la Edad Media, ¿no es cierto?, a los centros de estudio que eran, digamos, regenteados por la iglesia, en realidad, por los monjes. Y ahí era donde estaban, digamos, donde se guardaban
textos, donde se copiaban, donde se hacían libros, ¿no es cierto? Donde estaban los escribas, en realidad, que copiaban textos. Por eso la importancia de la filología después, de comparar textos para ver, digamos, cuál era el origen, qué diferencias había, etc. Yo, si bien tengo un título en filología inglesa, lo que hice fue lingüística pura, no hice filología. Y esta es una escena, ¿no es cierto? Y acá vemos cómo se organizaba el conocimiento en las universidades. Fíjense la importancia que tenía la gramática, la lógica y la retórica, ¿sí? O sea, estaban al nivel, ¿no es cierto?, de la aritmética, de la música, de la astronomía. Muy importante lo de la música, porque un gran filósofo del siglo XX, como fue Adorno, Theodor Adorno, en realidad tiene un texto brillante sobre el ensayo, pero también tiene un texto muy interesante, digamos, tan versado que él era en musicología y amante de la música, además, en la puntuación. Es un gran tema de la escritura académica, ¿no es cierto? ¿Cómo puntuar? ¿Cómo hago para saber cuál es la diferencia entre una coma, un punto y coma, un punto final, etc.? También hay muchos libros escritos sobre, por ejemplo, hay una historia del punto y coma, que para algunos es un signo de puntuación snob. Así que ya ven que hay para todos los gustos. Y siempre recomiendo mucho, si no lo leyeron, que lean El nombre de la rosa de Umberto Eco, el gran Umberto Eco, porque lo que él hace, bueno, se filmó una película también, yo siempre recomiendo leer el libro primero y ver la película después, pero es a gusto de ustedes, porque lo que él hace acá es una novela que tiene, digamos, mucho misterio, es un thriller, tiene mucho humor también. Por si alguno no la leyó, no la vio, no voy a comentar el final, porque bueno, tiene un misterio, pero él relata, en realidad lo que hace es una narración sobre cómo se vivía en un monasterio medieval y qué textos era importante guardar de la vista de los demás, que no se accediera a eso. Y eso hay que saberlo porque así como ahora tenemos acceso abierto prácticamente a casi todo, cualquier cosa que uno quiera saber, durante mucho tiempo, siglos y siglos y siglos, hubo quema de libros, quema de textos, además de quema de personas, por supuesto, mucha información que fue vedada, ¿sí? Entonces también es bueno como poder, de alguna manera, disfrutar de la libertad que uno tiene, digamos, en este momento, para poder hacer investigación, para poder leer, para poder comunicarse y compartir el conocimiento, ¿no? Que de eso se trata. Y acá lo que vemos son dos escenas de la película. Arriba es el abad, ¿no es cierto?, que es ciego y que aparentemente es como un guiño, ¿no es cierto?, a Borges probablemente, que también escribió sobre las bibliotecas, y bueno, fue director de la Biblioteca Nacional, acá en Buenos Aires, y a la derecha abajo ven a John Connery, que era un inquisidor en realidad, y que va a tratar de solucionar y de investigar, se comporta como un detective, a ver qué era, por qué moría gente en ese convento, en esa abadía, ¿sí? Así que los invito a leer o a ver, y bueno, acá tienen un dibujo, digamos, una ilustración digamos, de estas bibliotecas que no conducen y no conducen a ningún lado, ¿no? Y bueno, justamente el personaje de John Connery, Guillermo de Baskerville, está tomado como un alter ego del que nombraba antes, del filósofo Guillermo de Ockham, que, digamos, una de las, digamos, de los dichos, más que dichos, en sus apuntes filosóficos más importantes, epistemológicos, diría, es su famosa navaja de Ockham, ¿no es cierto? No multiplicar los entes. Y esto es muy importante cuando uno escribe. Digamos, cuando escribimos, tratamos de ser sucintos, primero de reducir nuestro tema, tener muy acotado el tema de nuestra escritura, sobre lo que vamos a escribir, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, es bueno empezar volando muy alto, pero siempre tenemos que aterrizar y aterrizar en una pista, digamos, de un aeropuerto seguro, que tenga todas las luces, digamos, prendidas, que tengamos la torre de control, nos estamos comunicando y que lleguemos a buen destino. Y para poder bajar de esas alturas, que recomiendo, yo creo que es bueno
poder desplegar el pensamiento, pero en el momento de la escritura y en el momento de la investigación previa a la escritura, conviene, digamos, acordarse de la navaja de Ockham, que no lastima, en realidad, lo que hace es, digamos, poner las cosas en su justa medida. Y esta ilustración es una ilustración que uso siempre para decir que para escribir, para poder escribir, primero hay que escribir. Digamos, parece que no estoy diciendo nada. Y sin embargo, lo que siempre digo es, haciendo una analogía con un libro de cocina, ustedes pueden leer un libro de cocina durante un año, y estoy segura que al final de año ustedes conocen todas las recetas de memoria, sin lugar a dudas. Pero ustedes no saben cocinar, que nunca cocinan. Entonces, para escribir es lo mismo. Yo puedo hablar durante 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, no creo que me dé la voz hoy para hacer eso, pero si ustedes lo escriben, nunca van a aprender a poder escribir. Para escribir hay que efectivamente escribir, hay que equivocarse, sin miedo, sin temor. Ese es el proceso de la escritura. Todos cuando escribimos nos equivocamos porque nos falta una palabra, porque repetimos y no encontramos un, digamos, un sustantivo que pueda recuperar el sinónimo o el antónimo, o no estamos seguros de la redacción. Pueden pasar muchas cosas, pero lo importante es escribir justamente, si no, nunca van a aprender a escribir. Y lo que hacemos durante el proceso de escritura, una vez que llegamos a este momento de la escritura, es un proceso heurístico, es un proceso también de conocimiento, eso es lo que les decía al principio, ¿no es cierto? Es decir, estamos tras nuestra propia pista, ahí no estamos haciendo una investigación policial, sino que estamos tras nuestro propio conocimiento, y nuestra propia voz también, que eso es importante, ¿no? Eso es muy, muy importante. Fíjense lo que les vengo a decir. Hay cosas que solo sabemos porque las escribimos. En el momento de la escritura, ahí nos damos cuenta, esto yo lo sé y esto lo digo yo. Y hay cosas que solo sabemos cuándo las escribimos, es porque las escribimos y cuándo las escribimos. Y es importante la voz propia, este famoso sujeto que escribe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno se hace cargo de la propia voz, ya sé que escribe en primera persona, que escribe en forma impersonal, en tercera persona, ese es un tema aparte. Yo digo, cuando uno toma la palabra escrita, en este caso, no oral, pero da lo mismo, se hace cargo además éticamente de su escritura, ¿no es cierto? Entonces esto significa que como un escribano justamente da fe de que lo que está diciendo y lo que está escribiendo es a su juicio verdadero, ¿no es cierto?, con una verdad que en las ciencias sociales no es exactamente igual a la verdad ni jurídica, ¿no es cierto?, ni a la verdad aritmética o matemática, etcétera, geométrica, física, no. Y además tiene una cuestión ética también de respeto hacia no copiar y pegar, ¿no es cierto?, hacia el trabajo que hicieron los otros, colegas, los que antecedieron o los que son contemporáneos. Eso es muy importante. Y va a ser tan importante que gran parte de la dificultad muchas veces suele suceder cuando no se sabe cómo citar. ¿Cómo hago para citar mi fuente? Y bueno, esta es una frase que siempre cito del gran Jacques Rancière, que tiene un libro precioso, ¿no?, que es El maestro ignorante, el maestro que enseñó cosas que no sabía y que en realidad fueron sus alumnos quienes le enseñaron. Siempre hay un feedback, ¿cierto?, en la enseñanza, sin lugar a dudas. Eso que sentimos como ajeno a nuestro propio texto es lo más valioso de la escritura propia, de la propia escritura, ¿cierto? Por eso les decía que hay un salto cualitativo entre lo que uno sabe o cree saber cuando lo vuelca a la escritura, en un texto académico en este caso, ¿sí? A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo empecé a dar clases en la universidad, recién comenzaba mi carrera, entonces me sentía tan insegura que yo escribía todas mis clases, no las leía, pero yo necesitaba tenerlas escritas. Esa fue mi primera forma, si bien había escrito para la licenciatura, trabajos, ¿no es cierto? Pero esa fue, como era algo que tenía que enseñar, tenía que pararme frente a una clase y enseñar,
esa fue mi primera, creo que mi primera pista de cómo la escritura me ponía frente a situaciones que pensé que no sabía, pero sí sabía, y a otras que pensé que no sabía, que sí sabía, y que sabía y no sabía, ¿cierto? O sea, cómo me hizo tomar una distancia. Con la modernidad, que habíamos quedado en la Edad Media, con la modernidad y el surgimiento de las ciencias empíricas y de la epistemología de cada una de estas ciencias, empieza la necesidad de escribir y de compartir, ¿sí? De compartir con los pares, digamos, de poder dar a conocer justamente investigación empírica, digamos, todo lo que tiene que ver además con las ciencias humanas, con las ciencias sociales, pero también con la medicina, ¿no es cierto?, con la física, o sea, todos los descubrimientos que comienzan a suceder en los grandes laboratorios, ¿no es cierto? Y ahora estoy recordando, y creo que fue en el Gorgias, en el diálogo del Gorgias de Platón, que Sócrates, ¿no es cierto?, en su afán de discutir sobre los sofistas, dice, bueno, pero entonces un médico tiene un discurso, dice, ¿cuál es el discurso del médico? ¿Cuál es el texto del médico? ¿Qué es lo que está diciendo el médico? ¿Es un retórico o es un médico? ¿No? Tenía también esos giros, ¿no es cierto?, los diálogos de Platón en boca de Sócrates tenían esos giros donde lo que estaba tratando de hacer es hacer confundir en su razonamiento y en su argumentación al sofista que tenía como oponente. En general, esto es muy gracioso, pero es así, los discípulos de Sócrates en los diálogos de Platón nunca le discuten nada a Sócrates, siempre le dan la razón en absolutamente todo. Bueno, no es algo que yo propicie, al revés, yo creo que es bueno discutir argumentando. Y para poder argumentar, justamente, hay que tener, digamos, un tipo de razonamiento lógico, que no es necesariamente la lógica ni aritmética, ni matemática, no es, ni la filosofía, no es esa. Parecida, y nos viene un poco de arrastre, ¿no es cierto?, en las ciencias humanas y sociales. Trabajamos con el lenguaje siempre, estamos escribiendo, nos estamos comunicando, ¿sí? Y el lenguaje, la lengua que usamos, básicamente es una convención. Estamos todos de acuerdo de una manera inconsciente, la recibimos, no creamos nada. Y fíjense qué curioso. Es una convención social, ¿sí?, que va cambiando con el uso, o sea, la hacemos cambiar con el uso. Por eso cuando me preguntan qué pienso yo de usar la E, ¿no es cierto?, por el tema del género, el género gramatical no tiene nada que ver con el género de los seres humanos, nada que ver, es algo totalmente arbitrario, totalmente arbitrario. Sin embargo, no por mi generación, con la edad que tengo, en mi caso sería algo totalmente forzado. Sin embargo, es una medida política, ¿cierto?, usar la E como si fuera el género neutro. Es una medida política. La lengua no se cambia ni por las armas, ni por decisión de un grupito, no se cambia de esa manera. Termina incorporándose, que es lo que seguramente va a suceder, cuanto más jóvenes empiecen a usar eso, va a terminar incorporándose, y la academia, o las academias, ¿cierto?, la Real Academia Española y todas las academias de la lengua, a mí me gusta decir castellano porque en España hay varias lenguas distintas, ¿cierto? El español es el idioma oficial de España, pero hay muchas lenguas en España. Entonces yo hablo castellano, ¿no? Pero bueno, todas las academias de la lengua de América van tomando nota de estos cambios, se los hacen llegar, ¿no es cierto?, a la Real Academia, y ahí van marcando los cambios, pero los cambios ya sucedieron hace mucho tiempo. Cuando ellos se incorporan, ya estamos en otro momento de la película, mucho más alto. Entonces es convención la lengua que cambia con el uso, ¿sí? Entonces tiene una estructura, las lenguas tienen una estructura, funcionan de una manera y están muy ligadas a la cognición. Digamos, no es lo mismo estar en una cultura donde se habla determinada lengua que en otra cultura donde se habla otra determinada lengua. En general, los ejemplos que se ponen son los colores. ¿Cuántas formas de nombrar el blanco tiene un esquimal? Versus nosotros que tenemos blanco. Y por ahí
si uno es artista, dice off-white, o un blanco, no sé qué, pero bueno. O los que viven en la selva, ¿cuántos colores verdes tienen? Entonces el verde es un concepto, es algo que es verde, dentro de un rango, ¿no es cierto? Cuando se mezcla azul y amarillo, ahí tenemos un verde genérico, muy genérico. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la cognición. Y esto que pongo acá abajo, los valores de fuerza lógica, que cualquier razonamiento, digamos, de la lógica pura, son inamovibles. Cuando nosotros estamos argumentando dentro de las ciencias humanas, estamos usando el lenguaje, la lengua, tenemos valores de aceptabilidad y valores de felicidad, se llama así, felicidad. Cuando logramos comunicarnos y logramos, digamos, hacer lo que queremos hacer con el lenguaje, esos son valores de felicidad, es algo puramente pragmático, ¿sí? Por ejemplo, algo que no tiene que ver con la escritura académica, pero es un ejemplo genial. ¿Qué poder tiene un juez para decirle a una pareja, lo declaro marido y mujer? Se está diciendo una serie de palabras. Ahora, si yo me paro en un lugar y le digo a alguien, lo declaro marido y mujer, yo no tengo ningún poder. Sin embargo, estoy diciendo las mismas palabras, pero en una situación totalmente diferente. No estoy investida, no soy jueza, entonces no tengo ese poder. Bueno, cuando el juez o la jueza dice, los declaro marido y mujer, en esa situación está haciendo cosas con palabras, y si eso se lleva a cabo, ese es un acto de felicidad pragmático. Se produce exactamente lo que se quiere producir. Nosotros en un texto académico queremos hacer lo mismo. Queremos comunicar de una manera persuasiva, con una argumentación que sea aceptable y que tenga una cierta fuerza lógica, donde vamos a tratar, digamos, vamos a comunicar esta X, que es nuestro tema, ¿no es cierto?, delimitado, se lo vamos a comunicar, digamos, a través de la escritura, con ciertas reglas que tiene la escritura académica, a un grupo I, que la mayoría de las veces desconocemos. Si uno está escribiendo en una universidad y está escribiendo una recensión, digamos, bibliográfica, o está haciendo un trabajo, sabe quién lo va a leer. Lo va a leer su profesor o su profesora y digamos, va a corregir, ¿sí? Y muchas veces uno sabe lo que espera ese profesor y esa profesora. Pero muchas veces, cuando uno va a un congreso, cuando uno va a publicar en una revista o a mandar, ¿no es cierto?, una publicación, sabe que es un grupo de pares, ¿no es cierto?, que están en el mismo ámbito que uno, quienes los van a leer, pero en realidad no sabe quiénes son esas personas, ¿sí? Entonces es una incógnita. Entonces, ¿qué sucede? Como les dije al comienzo, cuando yo escribo, cuando ustedes escriben, les van a dar instrucciones que están dentro del mismo texto para que el lector o la lectora entiendan lo que ustedes quieren que escriban. Esto es básico en un texto, cualquier texto, pero un texto académico más todavía, más todavía. Entonces, seguimos un grupo de convenciones, ¿sí?, que tiene un texto académico. Tenemos que argumentar con la intención de persuadir, podemos divulgar, ¿no es cierto?, criticar dialécticamente a otro, hacer recensiones, revisar bibliografía, ¿no es cierto?, lo que se llama el estado del arte, etc. Pero muchas veces tenemos receptores desconocidos. Y muchas veces estamos publicando en revistas que tienen una revisión por pares nuestros. Y les puedo decir, me pasó que si ustedes están dentro de un campo de saber X, que tiene varias, digamos, grupos enfrentados teóricamente entre sí, les puedo asegurar que pasó que me dijeran, no nombres a tal en la bibliografía, porque no queremos que aparezca indexado. O sea, de lado, así nomás. Así nomás me pasó. Así que doy fe. Bueno, estos son los tipos de textos que podemos tener, digamos que la American Psychological Association, APA, para decirlo más brevemente en castellano, que son las normas que se suelen seguir. Hay varias formas de codificar y de reglamentar un texto académico, pero vamos a situarnos por ahora en APA, porque no tenemos mucho tiempo. Y estos son los distintos tipos. Fíjense que hay
dentro del texto académico hay como subgéneros. Es como si yo le dijera, dentro de la novela tenemos novela policial, novela histórica, novela de ciencia ficción, o sea, no hay un solo tipo de texto académico, hay varios tipos de texto académico. Entonces, de acuerdo a lo que necesitemos o querramos hacer, nos vamos a ceñir, ¿no es cierto?, dentro de uno de estos tipos. Por ejemplo, las normas APA o cualquier otro tipo de norma, de normativa, digamos, indican desde qué tamaño tiene que tener la hoja, qué tipo de tipografía usar, el interlineado, etcétera, etcétera, etcétera. En general, cuando uno va a publicar, cada revista va a decir, bueno, necesito que me manden un documento de esta, pero lo más importante, fundamental, es la forma de citar. Ahí está el kit de la cuestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a aprender la diferencia que hay entre citar los datos primarios, que son los datos propios, personales, subjetivos, de los secundarios, que son de otras personas, ¿sí? Los resultados, por ejemplo, dice la APA, se presentan en tiempo pasado. Eso lo pueden respetar o no, no tiene mayor relevancia. Lo que sí tiene relevancia es la forma de citar, ¿sí? Entonces, vuelvo acá al tema del estilo propio, de esta voz propia, de la persona que, ya sea que haga una investigación, que esté haciendo una revisión bibliográfica, no importa lo que estén haciendo sobre lo que vayan a escribir, lo que importa es el propio punto de vista, el punto de vista que es único, subjetivo, es el de cada uno, y eso hay que defenderlo siempre, totalmente. ¿Qué se necesita para defenderlo? Se necesita, para tener esa voz propia, saber que uno está, digamos, en esta intersubjetividad, ¿no es cierto? Porque estamos dialogando todo el tiempo con otros textos, ¿sí? Que hemos leído, con lo que hemos aprendido, etc. Y acá viene nuestra parte de nuestro propio razonamiento, la argumentación, y no caer en falacias, ¿sí? Que son argumentos que no son válidos. Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, pero es muy interesante, que es una falacia que se llama ad hominem, ¿no? Que es, digamos, como transferirle a una persona el peso de alguna característica. Entonces dice, no leas los textos de Nietzsche porque Nietzsche era un loco. No, ese no es un argumento, es una falacia. Si alguien me dice, ¿por qué no tengo que leer yo la filosofía de Nietzsche? Tiene que basarse en la propia filosofía de Nietzsche y fundamentar, argumentar, ¿por qué no? O por qué sí. ¿Mm? Entonces, el texto, lo que va a tener, todo el texto, y cualquier texto lo tiene, es una coherencia, y es una coherencia, es esto lo que yo les decía cuando le digo, dame la mano, lector, que yo te voy a llevar a través de toda esta escritura, ¿sí? De esta cadena de argumentación, que se va a completar con la lectura final, no está encerrada en ninguna parte particular del texto. Y eso se logra mediante la cohesión, se va pegando, ¿no es cierto?, todo el significado del texto que el lector va a recuperar a su manera, por supuesto, de una manera subjetiva, obviamente también, mediante estructuras sintácticas, características morfológicas, verbales, lexicales, o sea, de términos, etc. Todo eso va a ser la argamasa del texto en sí mismo. En el mes que viene, digamos, este es un programa que yo hice para la Universidad de México. El mes que viene vuelvo a brindar este curso, donde hacemos una revisión básicamente de todos estos temas, pero lo más importante es el trabajo sobre los textos particulares de cada uno. Digamos, trabajar sobre el texto. Digamos, no son lo que vengo resumiendo, y creo que ya tengo que ir terminando, sí, ya veo el reloj, no son, digamos, lo que ustedes pueden ver acá, si bien, por supuesto, parece muy rimbombante, todo suena como teóricamente así muy, muy profuso, pero en realidad son títulos de cosas y de acciones que llevamos a cabo cuando escribimos un texto académico, en este caso, ¿sí? Hoy justamente cuando preparaba este PowerPoint salió un artículo en Infobae, creo que ustedes también pueden acceder, sobre el negocio
de las revistas científicas, que terminó siendo un enorme, enorme, enorme negocio. Y dice, la escena científica actual consta casi exclusivamente de estudios centrados en sortear el filtro editorial de prestigio y rápidos para no mermar la mal llamada productividad científica. Una práctica que, por otro lado, tiene efectos muy positivos, como la vertiginosa carrera que hemos visto recientemente en busca de una vacuna eficaz y segura en tiempos de pandemia. Pero que también tiene un precio. Las investigaciones más creativas y arriesgadas languidecen bajo un sistema donde los cancerberos editoriales les dificultan el paso. También lo hacen aquellas personas, ¿no?, que mejoran los sistemas productivos o que son de aplicación al mundo profesional alejado del académico, ¿sí? El espacio para las monografías y todo aquel trabajo sesudo que requiera de varias décadas de investigación es cada vez más reducido, y así, poco a poco, se vacía la despensa de investigaciones básicas, que son las que realmente hacen avanzar el conocimiento. Justo hoy lo pueden buscar en Infobae, me pareció muy, muy atinado. Y acá les dejo, digamos, no es una preocupación, no es nada. Estamos ante un nuevo, ya ahora vamos a las tabletas digitales. Partimos de las de arcilla y ahora estamos en una nueva era de jeroglíficos, de ideogramas, de nuevos códigos, no lo sabemos, pero así nos comunicamos. Esa es la realidad. No les recomiendo esto para un texto académico, ya eso es un guiño simplemente, pero no se lo recomiendo. Bueno, dejo de presentar. Y vuelvo aquí. Y voy a tomar un poquito de agua. Muchas gracias. Ha sido lo más interesante, y yo considero que el tipo de texto que nos interesa redactar a los que estamos aquí presentes pasa necesariamente por comités editoriales, por evaluación de pares. Es más, aquí veo algunos de nuestros colegas que tú ves por aquí, que hemos trabajado siendo árbitros en publicaciones, y enfrentar siempre el texto ajeno nos hace darnos cuenta de la necesidad urgente de contar con elementos desde que estamos yo diría que desde la preparatoria, pero bueno, el gran problema que enfrentamos la mayoría de los profesores cuando estamos trabajando en universidades y cuando nos entregan los trabajos a nuestros estudiantes para poder titular, etcétera, etcétera, nos evidencia que es necesario tener más elementos de tipo formal para poder escribir, pero obviamente el tema del estilo, como bien dices tú, es una voz propia. Descubrir la propia voz es como descubrir quién eres, ¿no? Así es que la expresión escrita es fundamental, no solo para poder presentar nuestras ideas cuando vamos a obtener un título universitario, sino también cuando queremos expresar aquello que ha sido el fruto de nuestro trabajo de investigación. En algunos casos, el trabajo de muchísimos años, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, dos colegas míos entre el público que llevan años escribiendo y investigando, y que sería interesantísimo escuchar su voz, ¿no? Ahí, por ejemplo, me encantaría leer algún texto, algún día, un libro sobre el trabajo de Linda Michan, que está por aquí, que tiene 30 y tantos años dedicándose al trabajo académico como directora de instituciones educativas. Anda por aquí Frank Paul. O sea, hay gente realmente muy importante dentro del medio académico, y también aquí hay gente del público, estudiantes, profesores, personas que quieren adentrarse en este trabajo. Entonces, bueno, lo que me parece más pertinente en este momento es ver si alguno de ellos quiere hacer una pregunta, porque si no, yo tomo la palabra y lo que voy a hacer es, como dicen ahí en mi tierra, no me voy a gastar el tiempo, y no es conveniente. Me gustaría mejor que si alguno de los aquí presentes tiene alguna pregunta, gente muy concreta, con mucho gusto la ponga en el chat y se los leo, ¿no? Por lo pronto aquí, Noé Chávez nos dice: doctora Amado, muchas gracias por su aportación. Una pregunta: ¿qué diferencia hay entre un texto académico y un texto científico? ¿O es lo mismo? No, bueno, es parecido, pero en realidad un texto académico, es decir, un texto académico puede ser una revisión bibliográfica, no necesariamente científico. Llamamos científico, no tiene más que ver con tema de denominación y de categoría, obviamente, pero llamamos un texto científico es un texto que de cualquier ciencia, no necesariamente, porque uno en general tiende a pensar un texto científico es un texto físico, de física o de química o de una ciencia dura. No,
una ciencia social, obviamente humana, es tan ciencia como cualquiera, no hace falta decirlo ya, ¿no? En el siglo, ya casi entrando a la tercera década del siglo XXI, no hace falta defender eso. Pero en general un texto académico es un texto un texto científico es un texto académico. Entonces es así, ¿no es cierto? Pero un texto académico no necesariamente es científico, digamos, sí se refiere a una ciencia, pero puede ser de otro tipo. Inclusive a veces hay, por ejemplo, no sé, listas bibliográficas, ¿no es cierto? Eso puede ser un texto académico y no necesariamente es un texto científico, no reviste o no requiere ninguna investigación, digamos, específica, ¿no? Para ser científico. Sí. Eso es. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Quiero decirles que Mado Resnick está pasando ahorita recuperándose de COVID a 40 grados en pleno verano en la Argentina. Acá en México, al contrario, estamos helando porque hemos tenido un par de días muy fríos y le agradezco por eso más todavía el hecho de que esté con nosotros. Bueno, Ale Flores dice, qué interesante. Muchas gracias antes que nada. Y mi pregunta es, ¿qué opina justamente de estos nuevos jeroglíficos, si son o no un riesgo para delimitar un texto pensando en las nuevas generaciones? Esa es una pregunta bien interesante, la que hace ahora Ale, porque fíjate, en 2015 publiqué un capítulo en un libro en el que hablo sobre cómo el uso de las redes sociales puede servir para que la gente desarrolle nuevas habilidades intelectuales y nuevas formas de expresión. Pero lo que dice Ale ahora me llama mucho la atención. Los que somos padres de adolescentes y que vemos cómo se comunican en sus redes sociales, a mí me asombra ver que pone una colección de iconos, estos jeroglíficos que utilizan ahora, estos emojis, y lo que es más sorprendente es que se entienden. Pero una pregunta es, y que me parece que es pertinente que hacerle, ¿no está empobreciendo nuestra capacidad expresiva? Yo creo que no la está empobreciendo. Me enteré hace poco que los que usamos emojis en los dispositivos ya hemos pasado una cierta edad. Me lo dijo un adolescente acá de Argentina, con lo cual me sentí mucho más vieja de lo que realmente soy. Me miró con cara de, no, nosotros ya no usamos emojis, o sea, escribimos, ¿sí? Y lo veo, me doy cuenta de eso. Entonces, no, yo creo que lo que yo noto, digamos, en adolescentes o niños con los que tengo trato, es que básicamente, por supuesto que la lectura es muy importante. No importa digamos, qué lea uno, si uno lee libros en papel o lee la tablet justamente, o, digamos, ese es otro tema, que ya ni siquiera tablet, es desde el celular, o sea, desde el teléfono, qué antigüedad, desde el celular. No importa el sostén, quiero decir, ¿no es cierto? La materialidad, no importa. Pero, digamos, yo te escuché, Miguel Ángel, esto de escribir, ¿no es cierto?, de tuitear en los 140 caracteres, etc. El tema siempre es poder argumentar. Eso es lo importante, en realidad, poder argumentar. Y para poder argumentar, digamos, hay que tener una forma de estar entrenado en una forma de razonamiento. eh, y por otro lado, digamos, en el momento de escribir, porque bueno, un texto académico por el momento se va a seguir editando de la misma manera, no en 140 caracteres ni con emojis, sino con la gramática del inglés en general o del castellano en nuestro caso, con la gramática, con la sintaxis, con el léxico propio de la disciplina en la que estemos, pero sobre todo con la argumentación, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces yo nunca no tengo miedo, no soy agorera, cuando, el ebook va a hacer desaparecer, o lo que decía Platón, la escritura nos va a hacer perder la memoria. Perdón, ahora si no tenemos cerca a Mr. Google, no nos acordamos el nombre de ninguna película, de ningún actor. Cuando yo era una niña y era jovencita, nos acordamos los números de teléfono, los nombres de los actores, las películas, todo. Ahora es inmediatamente a ver quién saca primero. Entonces, bueno, yo creo que son herramientas, es bueno observarlo y poder, digamos, observar y ver qué conclusiones puedo sacar y cómo incorporo a la disciplina de cada uno, sobre todo si uno es docente, cómo incorporo estas nuevas herramientas. No, lo dije al principio, no tener miedo. El miedo paraliza en realidad, no permite, digamos, sino al revés. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo incrementar el conocimiento, la difusión, comunicar? ¿No es cierto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer?
Entonces yo no creo que vaya a reducir nada. Digamos, yo creo que estamos frente a un cambio ya hace varios años, frente a un cambio realmente cualitativo, ¿cierto? Porque hay mucho acceso a la información y de hecho vemos que toda la docencia nos quedamos un poco atrás y estamos tratando de dar información que cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier adulto tiene al alcance de la mano, ¿cierto? Tiene al alcance de la mano. No necesita tener un docente parado que le cuente, esto me lo dijo mi nieta, a mí no me interesa que me expliquen cómo se hacen los zapatos, porque no diciéndome, si yo, no sé, lo puedo ver, tengo millones de videos de YouTube para ver, o TikTok para ver, no necesito estar en la escuela sentada dura así, sin poder moverme para que alguien me cuente, no es necesario. Es decir, necesitamos, ¿no? Y creo que Linda tiene, seguramente que tiene mucho para decir, ¿no, Linda? Estamos frente a un desafío enorme, enorme. Me parece, esta charla, estimado, que te agradecemos mucho, muy ilustrativa. Creo que todos hemos quedado con preguntas y con ideas. Yo quiero nada más hacer una corrección. El curso que va a dar la doctora Resnick, primero quiero decirles que la universidad no va a tener en este curso fines de obtener algún recurso. De hecho, eso me ha costado muchos regaños de parte de las autoridades, porque lo vamos a dar a un precio cero, o sea, nada más el costo básico. Es un curso muy, muy barato, me refiero a que no es costoso como muchos cursos que se ofrecen en México. Es un curso realmente muy económico y va a impartirse del 17 de febrero al 7 de abril. Yo me equivoqué a la hora de darles las fechas, del 17 de febrero al 7 de abril. Eso sí, va a ser, como yo había ya dicho, por las tardes. Ojalá y que ustedes se inscriban, está en el chat para que tomen nota, porque algunas veces que termine la sesión esta información se borra, que tomen nota de las características y demás para que ustedes puedan inscribirse. Todavía hay un par de preguntas más. Voy a leer la última, porque si no se nos va el tiempo. Dice aquí Azucena Vázquez: el lenguaje incluyente, aunque como postura política, también es necesario para visibilizar a las mujeres. Finalmente dice: el lenguaje también es antropocéntrico, porque nosotras sí nos debemos sentir incluidas en el género masculino, pero a los hombres les causa mucho ruido incluirse en el género femenino. Eso es en general, ese es un tema que ya se ha debatido muchísimo y yo creo que se llevaría varias horas, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Pero quiero hacer una aclaración, no es solamente para las mujeres, sino para otras diversidades también Claro, de género. claro. No solamente para las mujeres. Depende también con quién se identifica cada quien, ¿no? Y bueno, una última pregunta ahora sí. ¿Cuál podría ser una buena estrategia para enseñar a los estudiantes de nivel superior a escribir un trabajo de investigación y para evitar el plagio? Y fundamentalmente, por eso hablaba del tema de la ética, ¿no es cierto? Fundamentalmente citar las fuentes, ¿no? Por eso se suele hacer, sobre todo en las maestrías, en los niveles, digamos, más bajos, digo, no porque sean bajos, sino iniciales, ¿no es cierto? Revisión de texto, ¿no? Donde se hace una lectura de un texto y se comenta, y esa es la revisión o recensión de un texto. Muy importante citar las fuentes. Entonces muchas veces uno puede sentirse disparado el pensamiento, el razonamiento, la argumentación por una idea de un autor. Y es bueno decirlo, aunque uno no cite exactamente eso, ¿no? A mí me pasó en mi tesis de doctorado, estaba leyendo una novela y leí una frase, y esa frase hizo que reflexionara sobre una cuestión gramatical, ¿no? Entonces no tenía nada que ver con la novela, mi tesis no tiene nada que ver con la novela, nada que ver, es algo puramente gramatical. Sin embargo, lo dije. O sea, yo estaba leyendo una novela y me pasó que leí esta oración y, digamos, algo me llamó la atención y a partir de ahí empecé a pensar, bueno, siempre es importante citar la fuente, por eso decía, la fuente es fundamental, ¿cierto? Fundamental. Y cuando uno está citando a alguien de una manera no directa, sino que está diciendo, como decía tal o como decía cuál, cuándo, reflexionaba, siempre nombrar. Hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? Una cita directa, una cita indirecta, parafraseando, siempre nombrando, siempre nombrando. Y evitar el copiar y pegar, fundamentalmente. Evitar el copiar y pegar. Ser primero honesto con uno mismo, éticamente, ¿no? Evitar copiar y pegar. Bien, pues con eso damos por terminada esta sesión. Te agradezco muchísimo, Mado. Estamos
como bien dicen algunas personas en el chat interesados en el curso, ojalá y que por ahí nos encontremos contigo. Somos, repito, muchos los profesores que estaremos encantados de ver por aquí a nuestros estudiantes, algunos colegas que a lo mejor han tenido ya que enfrentar el reto de presentar sus trabajos a revisión en revistas y libros, etcétera. También creo que les puede ser de mucha utilidad. Pues gracias, Mado. Lo último que quiero decir es que, dime. lo que dije antes, básicamente que es un curso y que siempre cuando se juntan conmigo es para escribir. Claro. Es para escribir. Sí, no es un curso para ver teoría de morfosintaxis, ¿verdad? No voy a castigar a nadie, no voy a castigar a nadie. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde. Espero que como yo lo hayan disfrutado y hayamos aprendido muchas cosas. Basta ver el chat para darnos cuenta de la cantidad de agradecimientos que te están haciendo llegar los Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Y perdón por la voz, pero bueno, me tocó. Pronto te estarás bien, primero Dios. Que estén muy bien. Gusto saludarlos a todos. Cuídate. Gracias. Mucho. Gracias, Linda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos. Gracias. Cuídense mucho también. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Bye bye. Bye.